Hola a todos, feliz año nuevo. Y quiero empezar este primer live del año hablando del tema de libertad financiera. Es un tema polémico y, como estaba diciendo, término prohibido. De hecho, en muchas empresas de marketing en red se nos prohíbe, sobre todo en Europa, hablar de este término. ¿Por qué? Te quiero explicar qué es y por qué resulta polémico este tema. Para empezar, libertad financiera es un tema que se utiliza muchísimo en el campo de marketing en red, porque el concepto es que tú construyes tu negocio, habitualmente se dice que trabajas 4 años en esto, y después ya puedes seguir viviendo de rentas, como quien dice, con tu ingreso residual y dedicarte a tomar margaritas en la playa o algo por el estilo, que es la idea de mucha gente de tener esa libertad financiera. Y creo que se ha utilizado mal, se ha hecho un poco de engaño en ese sentido, se ha dado a entender que es demasiado fácil. Y es verdad que hay algunas empresas que no están haciendo bien las cosas, que no están realmente trabajando de forma correcta, por así decirlo, que están dando a entender eso, que realmente es una manipulación, es un negocio fácil. Metes dinero, metes 3 personas que meten a 3, que meten a 3, que meten a 3 y voilà, eres millonario. En la realidad eso no es así. Cualquiera persona que tenga un rango alto en marketing en red te va a poder decir que ha trabajado mucho para lograrlo. Y cuando estás haciendo un trabajo con tanta intensidad, lo haces porque te gusta, lo haces porque quieres tener un impacto. Y la gente que está en los rangos altos generalmente sigue trabajando por placer, no ya porque necesite pagar el alquiler o la hipoteca. Las tienen más que pagadas, créeme, cuando están ganando esas cifras. Pero quieren llevar a otras personas al éxito, quieren ver hasta dónde pueden llegar. Les gusta competir, les gusta compartir el mensaje, les gusta hacer un impacto y siguen trabajando por placer. Entonces, ese es un aspecto del tema, que no nos metemos en marketing en red con el fin de dejar de trabajar. Nos metemos para trabajar en una cosa que nos gusta más y que nos va a generar un nivel de ingresos mucho más elevado que el que podríamos tener con un empleo, si estamos pensando en la parte del dinero. Pero te quiero hablar también de eso, porque el nivel de ingresos que quieras conseguir va a depender muchísimo de tus circunstancias de vida. Yo ahora mismo estoy viviendo en Suecia. Es un país donde los impuestos son muy elevados, como que el 50%, y el coste de la vida es muy alto. Si luego encima a eso le sumas tener una hipoteca y tener tarjetas de crédito que estás pagando y otras cosas, una persona media te va a decir que con menos de $10,000 al mes, por hablarte en dólares, no le interesa, porque a mucha gente están con un buen empleo y lo que les queda de neto viene a ser lo mismo que el buen sueldo que están teniendo. Esto mismo te puede pasar en Estados Unidos, en que $5,000 es un sueldo normal, ni siquiera es un sueldo alto. Entonces, llegar a 10,000 en tu hogar no es una cifra elevada en Estados Unidos, donde además tienes que pagar por la sanidad, con lo que el coste de la vida puede ser muy elevado. Mientras que, por otro lado, hablando en mi negocio de marketing en red, hablando con una persona en Colombia, me dijo que ella sería súper feliz si pudiera estar ganando $500 al mes, porque eso para ella era libertad financiera. No quiero decir aquí que un país sea diferente de otro, pero realmente el coste de la vida varía y el coste de tu vida va a variar. Que esté haciendo este vídeo ahora es porque nos avisaron que con las normas europeas en mi empresa de marketing en red en Europa no podemos ya utilizar el término libertad financiera en nuestras publicaciones en redes sociales, blogs y demás. Y claro, en el grupo de líderes dijimos como que venga ya, otra cosa más que no nos dejan decir. Pero entiendo ese concepto porque es engañoso. Creo que es mucho mejor que eduques a tu público si estás buscando distribuidores para tu negocio, que el marketing en red es una oportunidad estupenda, es una oportunidad que te va a dar los ingresos que tú desees trabajar para conseguir. Lleva tiempo, lleva varios años tener un ingreso sólido de alto nivel. Y yo en este momento estoy ganando el doble de lo que podía trabajar con mi ingreso máximo como traductora. Y ganaba muy bien como traductora. Entonces, ¿vale la pena hacer marketing en red? Sí, desde luego. ¿Qué es libertad financiera para ti? Solo tú lo vas a saber. Para mí un aspecto de libertad financiera es no tener un jefe, yo decidir mi horario, yo decidir si me tomo libre un día martes porque luego voy a trabajar el sábado. Yo decido desde dónde trabajo, puedo trabajar desde casa. Para mí eso es un grado de libertad muy, muy importante
más allá de llamarlo libertad financiera, para mí es libertad geográfica, es algo que es súper importante. La libertad de autosuficiencia, de poder decir es mi negocio y no dependo de que mi jefe decida si me da empleo o no me da empleo, que mi jefe decida cuánto vale mi hora de vida y que mi jefe decida cómo de larga puede ser mi pausa para el almuerzo o cuándo tomarme vacaciones. Eso a mí me parece denigrante y es algo que yo he trabajado en situación de dependencia, como hablan en algunos países se llama así, cuando estás empleado, y tenía un contrato de trabajo, si bien era autónoma, porque cuando me vine aquí pues me interesaba tener un trabajo para formalizar el estar en Suecia, y estuve 18 meses en una agencia de traducción como jefa de proyectos. Es el único periodo de mi vida que he estado asalariada y yo lo hice por un tiempo corto porque tenía un objetivo en concreto que me interesaba hacer eso, pero por lo demás el concepto de tener un empleo, entiendo que a algunas personas eso les da paz mental, pero ser independiente y tener el ingreso recurrente que te permite el marketing en red bien hecho, cuando tienes clientes que consumen con regularidad, no solo distribuidores, y que consumen con regularidad todos los meses, te va a permitir esos grados de libertad, a los cuales llamamos pues libertad financiera, ¿no? Entonces, mi sugerencia, si estás haciendo publicaciones en redes sociales para hablar de tu negocio, no utilices propiamente esas palabras. Puedes hablar de lo que para ti significa la libertad a nivel profesional que te brinda el marketing en red, la felicidad que te causa poder trabajar desde casa, poder viajar, poder estar con tu familia. Puedes estar hablando de que no hay un techo de ingresos y que en el marketing en red da exactamente igual que seas hombre o mujer. Me he quedado un poco choqueada cuando averigüé, según estadísticas recientes, que todavía hoy en el mercado laboral pagan menos a las mujeres que a los hombres. Y digo, ¿por qué? Si estás haciendo la misma tarea, ¿por qué te tienen que pagar menos por el sexo que tengas? Me parece estúpido, totalmente anacrónico. Pues sigue siendo real. Y yo es algo que no me encontré con esa situación como traductora autónoma, pero muchísimas personas la viven a diario. Entonces en el marketing en red eso no pasa. Puedes ganar independientemente de que seas hombre o mujer. No depende tampoco de tus estudios, que tengas terminado los estudios universitarios o que apenas terminaras la primaria. No importa. Que seas de una familia rica o humilde. No importa. Que vivas en Suecia, en Colombia o en medio de la jungla con que tengas una conexión a internet. Puedes trabajar desde ahí. Entonces es una oportunidad igual para todas las personas, con una remuneración que va a venir dependiendo del valor que estás aportando y del trabajo que le estás metiendo. Entonces, que no te engañen. No puedes hacerte rico para mañana con una oportunidad legítima. Probablemente no es legítima la oportunidad o no es tan fácil como te lo ponen. Ahora, ¿vale la pena hacer marketing en red? Desde luego. Yo empecé con mi madre a tiempo parcial en otra empresa en enero de 2008. Así que estoy cumpliendo ya pues que son 14 años de haber empezado con marketing en red. He estado por 4 empresas diferentes y trabajando a medio tiempo me ganaba un medio sueldo. Y después de estar trabajando fuerte a través de redes sociales, ahora que ya aprendí cómo se hace, en 2 años pude igualar lo que estaba ganando como traductora. Y si voy a mencionar una cifra, estaba ganando 5.000 al mes. Entonces, como media, evidentemente, sube y baja un poco, ¿no? Pero estaba ganando bien. Pude igualar los ingresos y decidir dejar las traducciones, lo cual evidentemente fue un bajón de ingresos en la familia, porque antes tenía 2 ingresos y luego pasó a ser 1. Pero elegí ganar menos temporalmente por dedicarme a tiempo completo al marketing en red, por poder tener esos grados de libertad que me parecen importantísimos. Entonces, no te enganches con el término de libertad financiera, y si tu sueño de vida es dejar de trabajar en absoluto y vivir de rentas, me parece muy bien. En rangos altos de marketing en red puedes mantener tu negocio con pocas horas por semana. Y de hecho hay un libro muy popular que se llama La semana laboral de 4 horas. Pues sí, con 5 o 10 horas por semana, los que están en un rango máximo sí pueden mantenerse. Pero ¿realmente vas a querer hacerlo? Realmente, si tú crees en tu producto, crees en tu mensaje, crees en ayudar al mundo, ayudar a otras personas a tener una mejor calidad de vida, ¿realmente vas a quererte callar la boca cuando por fin has conseguido que te empiecen a escuchar? Creo que no. Así que te invito a pensar un poquito, te invito a reflexionar. Si estás en Europa, te aviso, no pongas esa palabra en tus redes, utiliza alguna otra descripción.
si quieres hablar de los beneficios económicos del marketing en red. Y dicho esto, me gustaría saber qué significa la libertad del marketing en red para ti. ¿Qué es lo que estás ansiando conseguir? ¿Cuál es tu sueño a nivel de, pues, esos grados? Ya te he contado para mí un poco lo que es vivir en cualquier parte, trabajar en mis horarios, hacer algo que me llena, me satisface, ayudar a otras personas a tener una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida y compartir esos mensajes. Y sí, tener un buen sueldo, porque la verdad, me gustan mucho los cacharros de Apple y son caros. Tengo un estilo de vida que, si bien vivimos en el campo, mis prioridades, como veréis, no son comprarme ropa de marca, pero sí tener tecnología de última moda. Eso sí, pero elegir en qué. Entonces, ¿por qué haces tú marketing en red? Empezamos el mes de enero, empezamos el año y es un muy buen momento para volver a los comienzos. Y he estado poniendo reels al respecto. Lo primero es decidir cuál es tu porqué, cuáles son tus objetivos, cuál es tu visión, qué es lo que quieres lograr y animarte a llegar más allá con ese mensaje. Una vez que tienes eso determinado, pues ya te puedes ir a plantear cómo hacerlo en las redes sociales. Y ya que estás hasta aquí, gracias por ver el live. El 18 y 19 de enero voy a hacer un webinar gratuito en el que voy a estar hablando más de cómo llevar adelante tu actividad en las redes sociales en 2022. Así que me encantaría que pudieras venir. Es un webinar gratuito y yendo a tisha.tv/online te puedes registrar ahora y elegir en cuál de los dos webinars quieres estar para aprender más sobre esto. Va a ser un webinar de como que 1 hora y voy a estar ahí hablando de un montón de cosas prácticas. Me han dicho grandes cosas del webinar, que ayuda mucho, inspira mucho. Y realmente hay mucha gente que me sigue en redes y miro sus perfiles y digo, ¡ay, socorro! Necesitan ver el webinar. Así que te invito a que puedas asistir. Gracias por estar aquí, gracias por seguirme a todos los que estáis conectados. Os deseo que tengáis un año espectacular y recordad que quien decide que ese año es espectacular sois vosotros mismos. Estamos en un mundo embrollado, no lo voy a negar. Hay un montón de líos ahí fuera. Hay restricciones en un montón de cosas que a lo mejor quieres hacer, incluido viajar, que de pronto no es igual de fácil que era antes. Pero tú puedes decidir que es un año espectacular, que es un año bueno para ti y que puedas llegar a nuevas cumbres pese a las restricciones de fuera. Y mis 2 últimos años, de hecho, son testigo de ello. Puedes hacerlo. Espero que te pueda inspirar estos contenidos y nos vemos en mis redes, en Instagram, en YouTube y en el webinar. Espero. Hasta pronto.